histórico, partiendo del poder de la oligarquía conservadora del año 1880, concluyendo con la presidencia de José Figueroa en 1910. Los integrantes de este grupo son Conopca Mayra, de Olivera Oriana, Palma Fernández y Patiño Flavio. El primer gobierno de Julio Argentino Roca inicia en el año 1880 hasta el año 1886. En su poder se realizaron reformas en el Estado y la separación de la Iglesia, como también la secularización de cementerios, matrimonio civil y educación laica. Allí se generó prolongaciones del ferrocarril, se sancionó el Código Penal y el de la minería. Se intensifican las explotaciones de ganado y grano, aumenta la inflación del gasto público y se genera la deuda externa. Se plantea un modelo económico agroexportador, instalación y creación de frigoríficos en el país. Hubo una expansión de modelo educativo liberal. En el año 1881 se creó el Consejo Nacional de Educación. De las distintas leyes que se crearon, se estableció de manera definitiva la organización del territorio. Federalización de Buenos Aires, la Ley del Territorio. La Ley de la Unificación Monetaria, creación del peso como una moneda nacional para solventar una de las tantas crisis. Se creó el Consejo Federal de Educación como un intermediario entre los ciudadanos y el sistema escolar, asegurando la necesidad de comunicación entre el Congreso General y los consejos provinciales. Triunfó un sistema laico centralizado con las escuelas como un ente natural que incluya a todos los habitantes. En el Consejo de 1884 se aprobó la Ley número 1420 de Educación Común Laica, gratuita y obligatoria dentro de lo que era la capital y los territorios nacionales, con la ayuda de Sarmiento. Ese Estado se fundó por medio de una educación llevada a cabo en esos momentos por religiosos o por etnias, y a partir de ahí fueron transferidos a un Estado que llevaría a cabo esas funciones. Es decir, el Estado Nacional iba a tomar el papel que cumplía la Iglesia en ese entonces respecto a lo que era la educación. La educación era una de las primeras políticas que se fueron implementando respecto al Estado Nacional, que implicaba proporcionar recursos económicos, infraestructura, autoridades, etc. En 1802 existió lo que era el Congreso Pedagógico, que fue de suma importancia, ya que en el año 1884 se formó o se sanciona lo que era la Ley 1420, considerando dos cuestiones fundamentales que fueron de gran importancia en el sistema educativo. Por un lado estaba la obligatoriedad, donde todos los niños que tenían entre 6 a 14 años deberían recibir una educación que consistía de 7 años de educación. Y por el otro estaba la gratuidad. Miguel Juárez Celman, 1886 a 1890. Él pertenecía al Partido Autonomista Nacional. En junio de 1890, el gobierno anuncia oficialmente que no puede pagar la deuda externa. Producto de esto, se produce la Revolución del Parque. El dirigente Francisco Bretraveña inicia la formación de la llamada Unión Cívica de la Juventud en septiembre de 1889, que más tarde se transforma en la Unión Cívica. Presidencia de Carlos Pellegrini, 1890 a 1892. Él fundó la Unión Industrial Argentina, abrió la primera escuela de comercio en la capital federal. Joaquín González apoya una enseñanza secundaria moderna, científica y utilitaria. En lo económico, durante su gobierno fundó el Banco de la Nación Argentina y además contribuye con la realización de una caja de conversión. Sancionó una ley que permitió la apertura de la Universidad de La Plata. También la confección de un nuevo registro cívico renovable cada 2 años y apertura del padrón electoral para permitir la inscripción de ciudadanos. Reforma la ley electoral para elegir el Consejo Deliberante de la capital, estos últimos en parte política. En 1891 nace el primer partido político de la Argentina moderna. La Unión Cívica Radical propone en su carta orgánica elecciones libres y honestidad en la administración pública. Luis Sáenz Peña, en el año 1892, asume la presidencia de Argentina hasta el año 1895.
formaba parte del Partido Autonomista Nacional. Durante su presidencia, en el año 1893, ocurre una revolución. Esta se refiere en la historia de Argentina a dos rebeliones cívico-militares dirigidas por la Unión Cívica Radical contra el gobierno conservador que se mantenía en el poder desde el año 1880. José Evaristo Uriburu, en el año 1895 al año 1898 perteneciente al Partido Autonomista Nacional, en el cual en el año 1898, en una conversión constituyente, reformó la Constitución Nacional en los siguientes aspectos. Elevó a 8 el número de ministros del Poder Ejecutivo. Este periodo se caracteriza por el intento y recuperación de la economía, así como las mejoras de los precios y la exportación, el aumento del área sembrada y el incremento industrial, fruto lógico de la reconstrucción y las importaciones por las dimensiones del consumo interno y de las ofertas aduaneras. En el año 1898 al año 1908 accede Julio Argentino Roca el gobierno por segunda vez. Impuso su candidatura bajo el PAN, que era el Partido Autonomista Nacional, e hizo que se aprobaran leyes como el servicio militar obligatorio y una nueva ley electoral. También aprobó la escuela pública, que era para cumplir un papel disciplinador, moralizador y nacionalizador de la población. Esta debía normalizar la masa de jóvenes de diferentes culturas étnicas y así permitirles la integración a la que era la Argentina moderna. Además, creó un ejército nacional con la ley Riccieri y también la ley de inmigración. Gobierno de Figueroa Alcorta, 1906 a 1910. Asume después de la muerte de Manuel Quintana. Era antirroquista. Las obras más importantes de su gobierno fueron la sanción de la Ley de Defensa Social, que complementó la Ley de Residencia. Se proyectó una red telefónica nacional, fue creada la Administración de Ferrocarriles del Estado, se promulgó la Ley de Propiedad Científica, Artística y Literaria. Se reglamenta el trabajo de mujeres y niños, se incrementó la línea en ferrocarril en un 50%. En ese momento la Argentina se encontraba en su auge económico, como granero y exportador del mundo. La pobreza en otros sectores se expandió como la pólvora.